Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la tarde-noche de este lunes 5 de mayo del año 2025. En las últimas horas se nos han ido dos periodistas muy queridos por esta casa, Pilar Díez y José Ángel de la Casa. Ambos, en mi opinión, coincidían en tener una recia honestidad como bandera profesional y también en tener muy claro que los protagonistas no debían ser los periodistas, sino la noticia. Luego, en la última hora, en Academia Caballero, en nuestra sección con José Luis García y con Petón, compartiremos recuerdos de nuestro amigo José Ángel. Ahora dejen que yo les diga algo de Pilar Díez. Pili era un miembro destacado de ese grupo de locos que hace 25 años pusieron en marcha Libertad Digital. Y ella fue muy importante en aquella redacción original en la que yo tuve el placer de estar, porque Pili era unos años mayor que la mayoría de periodistas que trabajábamos entonces en ese joven periódico hecho en su mayoría por gente muy joven. Pili lo era, pero tenía más experiencia en la vida y en la profesión que la mayoría, al menos, ya se lo digo, que yo. Y sin embargo, no se las daba de nada, no presumía. Simplemente se limitaba a demostrar lo que sabía trabajando. Y curraba mucho. Y también se lo pasaba bien. A mí me gustaba contarle algún chascarrillo divertido porque Pili, que era una profesional muy seria, cuando se reía tenía una carcajada tan rotunda como sus noticias y como sus titulares. Con el tiempo encontró su hueco definitivo en Libertad Digital y en el periodismo con esa inigualable revista de prensa de autor que le encargó Javier Rubio y que ella dijo que era la cosa profesional que más le había gustado en su vida. Y hacía algo por la que le envidiábamos todos en esta casa y me consta que fuera de ella. Pili era capaz de resumir en un titular de 4 o 5 palabras toda una jornada de actualidad política que abarcaba una decena de noticias, a cada cual más escandalosa, un artículo más estrambótico que otro, un editorial picante o no. Algunos de los titulares de Pili, se los digo porque eh, estaba allí, eran como para echarse las manos a la cabeza, pero Pili solo reflejaba la realidad que le tocaba contar y además lo hacía con ese estilo ochentero, carabanchelero, de los 80, pero de los 80 de te lo digo porque te lo mereces. Hoy me habría gustado recurrir a nuestra Pili para que me ayudara a resumir en una frase, como hacía ella, todo el caos en el que anda sumergido el sanchismo y, para nuestra desgracia, España. Pero como ya no la tengo aquí y yo me veo incapaz de hacer lo que hacía ella, me voy a limitar a contarles despacito y por su orden lo que está pasando en este circo de 7 pistas que desgobierna un presidente llamado Pedro Sánchez. Ustedes saben que Sánchez es un presidente que anunció que iba a gobernar sin el concurso del Parlamento y es en lo poco lo que lo está cumpliendo. Lleva 7 años gobernando a golpe de decretazo, ya no nos acordamos cuándo fueron los últimos presupuestos generales que aprobó, ya ni siquiera los presenta al Parlamento, no hay debate del Estado de la Nación y es capaz incluso de aprobar un milmillonario plan de rearme en una situación de guerra sin dejar que nadie lo vote en el Congreso. Pues este mismo presidente que les acabo de describir ha anunciado hoy que va a montar una consulta popular sobre la OPA que un banco llamado BBVA ha lanzado sobre otro que se llama Sabadell. Para tomar esta decisión con todas las garantías, quisiera anunciarles que el Gobierno de España abrirá mañana, martes 6 de mayo, una consulta pública previa a la toma de decisión con el objetivo de recabar la opinión de organizaciones, de ciudadanos y de asociaciones. Nuestra intención y nuestro deseo es ayudar a que nuestras empresas crezcan, que ganen volumen,
también competitividad, pero siempre y cuando eso beneficie al interés común del país y de sus ciudadanos. Hasta ahora, este tipo de consultas las hacían Pablo Iglesias e Irene Montero para preguntarle a los suyos si estaba bien que le hubieran lanzado una OPA o un chaletazo en Galapagar. Pero que ya lo haga directamente el gobierno de España sobre una operación empresarial es algo inédito. Es una de las muchas cosas de las que todavía Sánchez no había aprobado, pero que ya pues ha dicho vamos a hacerlo. Es el mismo presidente que ignora los informes del Consejo de Estado o del CGPJ sobre algunas de las leyes más polémicas de su mandato y luego sufrimos las consecuencias. Pues es el mismo y le va a preguntar a no se sabe todavía quién si está bien que uno de los bancos más grandes de España compre a otro de los bancos más importantes de nuestro país. Y como la consulta pública comienza, nos ha dicho, mañana, esperaremos a que después del Consejo de Ministros la portavoz del Gobierno nos explique hasta cuándo va a permanecer abierto el proceso y quién concretamente va a participar. Le han filtrado al diario.es que el límite son los 15 días que tiene el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, para decidir si eleva o no la operación de la OPA del BBVA al Consejo de Ministros para introducir condicionantes. Pedro Sánchez ha dicho textualmente que podrán participar ciudadanos, asociaciones y organizaciones. No se va a votar. Quien quiera aportar su opinión parece que lo va a poder hacer a través del canal de comunicación que establezca mañana el Gobierno, que no se sabe todavía cuál va a ser. Y por supuesto, no se equivoquen, lo que se diga en esa consulta no es vinculante, porque desde el Ministerio de Economía han dicho que las aportaciones recabadas serán secretas y no vinculantes, pero que serán útiles para las decisiones que tome el Gobierno. Es decir, que el Gobierno va a hacer lo que quiera una vez que recabe de no sabemos qué asociaciones, no sabemos qué opiniones, porque además quedarán en secreto. El Ministerio de Economía ha reconocido que es la primera vez que se hace esto, y más en un proceso de una OPA hostil, pero dicen que quieren pulsar los intereses que hay en la sociedad sobre este asunto. Carlos Segovia ha explicado en El Mundo que esto es un show, es una argucia del Gobierno para vetar la OPA del BBVA sobre el Sabadell, usando asociaciones y sindicatos que ya han criticado anteriormente esa OPA. Cientos de asesores, decenas de organismos públicos, baterías de abogados del Estado y Sánchez, el presidente que menos escucha, nos vende ahora que va a ser el pueblo el que decida con su pulgar hacia arriba o hacia abajo si un banco puede comprar otro en España. Hombre, puestos a hacer una consulta pública, el Gobierno podría irse hoy o mañana a preguntar a los ciudadanos que usan los trenes de cercanía o de alta velocidad para desplazarse qué opinan de la gestión de Óscar Puente. O se pueden ir ahora mismo a la M40, circunvalación de Madrid, donde sigue habiendo un atasco monumental después de que se hayan caído unas planchas en los túneles del Pardo por acumulación de agua. No se podía saber, porque no ha llovido en Madrid en las últimas semanas, días y horas. El mantenimiento de esta red de carreteras es responsabilidad del Ministerio de Transportes. Y estamos esperando a que Puente nos diga si son también saboteadores los que han provocado que Madrid haya sido una ratonera para muchos conductores que han tenido hasta 9 kilómetros de retención y ahora creo que van por 7. Y lo de la M40 es solo una más en un día en el que caos ha sido la palabra más usada de nuevo en España. Y esta vez no ha sido por un apagón, como el caos del pasado lunes, sino por una avería en otra infraestructura estratégica, la ferroviaria, afectando a 30 trenes y dejando tirados a casi 11.000 españoles. La gran mayoría han tenido que pasar la noche del domingo al lunes varados en las vías por falta de electricidad. A esta hora Renfe asegura que se ha recuperado la plena normalidad, pero claro, la clave es ¿qué entendemos ya por normalidad en España? Porque en España ya parece normal que la gente vaya a una estación de tren con la sensación
de que va a una tómbola y no sabe si el boleto que ha comprado le va a llevar el premio gordo, tu tren va bien, o si en el boleto te pone que te vas a tener que pasar 12 horas atrapado en un vagón, o incluso que te van a echar de una estación porque no te van a dejar dormir dentro porque ha habido un apagón. A miles de personas ayer el boleto les puso que no había ni perro piloto ni muñeca chochona. Aprovecha las últimas funciones de Aladdin, el musical de Disney, y vívelo esta misma semana. Hay un genio, consigue ya tus entradas. Producido por Stage Entertainment. Stage Entertainment presenta... Bye bye, Aladdin, el musical de Disney se despide, pero nada de caras largas, ¿eh? Hasta el 20 de julio seguimos en Madrid. Hay un genio, consigue ya tus entradas. Que lo que había es los morancos cantando en un vagón de tren. Ayer volvimos a tener otra situación de caos que ha durado hasta hoy. Domingo día 4, varios trenes de Renfe de larga y media distancia en la línea que une Madrid y Andalucía empiezan a sufrir retrasos con la salida programada a las 7 de la mañana. A los pocos minutos, esos retrasos se extienden también a la línea que conecta Andalucía con Cataluña. En ese momento, la explicación que ofrece Renfe es que se ha registrado una incidencia en la infraestructura en una zona muy concreta, en Hornachuelos, Córdoba y Guadajoz, Sevilla, que a las 5 de la tarde pudo solventarse. Fin de la incidencia, comunicó Renfe en X a las 5:10 de la tarde. Los trenes afectados acumularon hasta 95 minutos de retrasos. Sin embargo, a esa hora se seguían registrando retrasos en más de una veintena de trenes de media y larga distancia. Cuenta hoy la agencia EFE, citando fuentes del administrador de la infraestructura ferroviaria, que a las 17:45 horas de la tarde del domingo detectaron que se habían robado 300 metros de cable en 4 puntos diferentes de la infraestructura, en 4 municipios de Toledo: Madridejos, Mora, Urda y Orga. Claro, si les dicen administrador de la infraestructura ferroviaria, a lo mejor ustedes dicen, esto me suena. Si les dicen Adif, saben lo que es Adif, ¿no? Jessica. En Adif, en la presidencia, es donde colocaron a Jessica. Así que a las 5:45 se detectan que han robado 300 metros de cable. ¿Saben cuándo se produjeron las primeras explicaciones públicas? A las 21:51 fue un tuit del ministro de Transportes, Óscar Puente, que con los episodios de por la mañana había estado Dieter desaparecido. 9 minutos antes de las 10 de la noche, Puente escribe lo siguiente en su perfil de la red social X. Hemos sufrido un acto de grave sabotaje en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. 4 robos de cable en puntos distintos de un radio de 10 kilómetros. La afectación a los trenes que aún quedan por circular va a ser muy seria y apenas tendremos 2 horas desde que acabemos hoy para repararlo. La Guardia Civil investiga ya los hechos. Si alguien puede ofrecer información, se agradece toda la colaboración posible. Estos hechos son muy graves. Así que a las 6 menos cuarto de la tarde hay un ataque, otro ataque a infraestructuras españolas, y hasta las 10 menos 10 de la noche nadie sale a dar explicaciones, y el que lo hace es a través de Twitter, porque claro, ya nos manejamos todos con un par de caracteres. Óscar Puente hablaba ya de sabotaje sin ninguna duda, pero no ofrecía ninguna alternativa de transporte a los pasajeros. A la 1 de la madrugada, de los 10.700 viajeros y 30 trenes que se habían visto afectados, todavía quedaban 7.214 pasajeros que estaban atrapados en las vías. Y son los que han tenido que pasar la noche como han podido en el interior del tren. En muchos casos sin luz, sin comida, sin agua. Y sabemos además que una niña que viajaba en uno de esos trenes sufrió un ataque de apendicitis, según ha desvelado hoy el propio ministro. A la 1:03 de la madrugada, quien se pronunciaba en X era el presidente de Renfe, Álvaro Fernández de Heredia. Párate. ¿Saben qué es Renfe? Mis Asturias. Mis Asturias, la otra, de Ábalos, es donde la colocaron en Renfe.
Y cuando no fue a trabajar y el de Renfe dijo, oye, que te estás pasando, llamaron al orden al presidente de Renfe. No el anterior. Vente para Madrid que le vas a decir tú al ministro por qué estás poniendo en problemas a mis Asturias. Adif y Renfe. ¿Qué ha dicho hoy hoy? ¿Qué dijo ayer a la 1:03 en Twitter Álvaro Fernández de Heredia? Añadió un elemento hasta ahora desconocido, que era que la parada de trenes del domingo no la ocasionó por completo el robo del cable de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, sino un enganchón, dijo él, de un tren Irio que arrastró la catenaria y que por eso los trenes habían quedado sin energía. A las 2:27 de la madrugada volví a escribir otro tuit para asegurar que ese tren Irio había sido transbordado y retirado. Quédense con lo del tren Irio y lo del ganchón en la catenaria porque luego volveremos a ello. A las 6 de la mañana de hoy, lunes, 16 convoys y casi 6.000 viajeros seguían sufriendo los efectos de las incidencias. En pleno inicio de la Feria de Abril de Sevilla, la imagen esta mañana en la estación de Santa Justa era de caos y desinformación. En Madrid, en la estación de Atocha, a las 7:30 de la mañana, solo se permitía acceder a quienes viajaban a Barcelona. La circulación de trenes desde Madrid a Andalucía no se ha reanudado hasta 12 horas después y acumulando retrasos. A las 9 de la mañana aparecía Óscar Puente en la cadena SER y decía esto. ¿Por qué habla usted de sabotaje? Bueno, es a lo que apuntan las primeras diligencias, ¿no?, practicadas. Son 4 robos de cable de escasísimo valor en 4 puntos distintos. Es una acción bastante coordinada. Quien lo hacía sabía perfectamente dónde iba porque es una zona donde no hay cámaras y bueno, pues el rédito económico que se obtiene de una operación de estas características es absolutamente despreciable, ¿no?, frente al enorme daño que se causa. En todo caso, bueno, yo no hablaría de robo. Hablaría más bien de estragos, ¿no?, por darle una calificación jurídica a los hechos que tenga un poco más que ver con lo que suponen. No se trata de robar unos metros de cable, 150 en este caso. Además, un cable que no es como la catenaria, que es un cable mucho más pesado y que tiene más valor. Este es un cable más fino, de menos sección. Por tanto, ya digo, estamos hablando de que como tal, como robo, la cuantía que puedan obtener por ese cable es absolutamente mínima, ¿no? Ha dicho Óscar Puente que es raro que sea un robo porque el cable que han robado valía 1.000 euros, que por 1.000 euros, le ha faltado decir, por 1.000 euros en Madrid nadie roba. Porque Óscar Puente es lo que dijo del trabajo de Jessica en Ineco. Si eran, 900.000 euros, por ese sueldo nadie se mata en Madrid. Por 1.000 euros nadie roba cable. El gobierno, tan prudente en otros casos para dar explicaciones, a las primeras de cambio ya ha dicho sabotaje. Óscar Puente se ha ido al lugar de los hechos, se ha puesto un chaleco, se ha hecho la foto y lo último que tenemos es que Óscar Puente ya ha dicho que no se descarta nada. Coño, si por la mañana se descartaba el robo, era sabotaje. Puente habla de 4 robos de cable, 2 horas después ha dicho en Twitter que fueron 5, ha hablado de 150 metros de cable. Les he contado antes, se lo ha dicho Esmeralda, que desde Adif dicen que son 300 metros de cable. Pero fíjense cuál ha sido su respuesta cuando desde la cadena SER le decían, oiga, que esto del robo de cable sea para hacer el mal, o sea, para vender luego el cable, que no es nuevo, que no es de ayer, que no es de antes de ayer, que llevamos años con el robo de cable. ¿No sería el momento de subir el nivel de seguridad de las infraestructuras? Reforzar la seguridad, pues bueno, es algo que probablemente tengamos que plantearnos, ¿no? Ayer, pues la Guardia Civil hablaba incluso de volver a la dinámica y a los tiempos en los que la línea de alta velocidad se vigilaba cuando había terrorismo de otra manera, ¿no? No sé si tendremos que llegar a ese extremo, ¿no? Pero está claro que bueno, tenemos que pensar qué hacemos. Tengo que señalar que así como en Rodalíes, pues la vía no está protegida, no está vallada, aquí la vía está completamente vallada, por tanto quien hace esto tiene que romperla, es lo que hizo ayer, o saltar, en fin, no es una cosa tampoco tan sencilla ni tan fácil, en este caso concreto, para hacer lo que se ha hecho en 4 puntos distantes, en muy poquito tiempo, hace falta una logística, hace falta unos conocimientos internos de la vía, etcétera, de dónde están los puntos, las cajas de seguridad, etcétera, que no tiene cualquiera. Así que 7 años después de gobernar se plantean reforzar la seguridad.
Ojo, porque Óscar Puente ha dicho terrorismo de otra manera, como queriendo decir que lo que hemos sufrido hoy es terrorismo, pero no del de ETA, sino de otra manera. Luego se ha ido a Onda Cero y ya ha dicho que lleva 2 noches sin dormir. Atentos, porque la última vez el gobierno tuvo que decir que se habían puesto como unos energúmenos con el de Red Eléctrica, que dijo que no había sabotaje, porque es que el presidente llevaba un día sin dormir y no le sienta bien. A las 10 menos 20 de hoy, el que ha hablado ha sido el presidente de Renfe en Radio Nacional y le han preguntado por lo del sabotaje o lo del robo. Escuchen y juzguen ustedes. El ministro Puente hablaba anoche de sabotaje. ¿Lo comparte? Lo comparto. No sé si es un sabotaje realmente pero vamos, yo creo que en todo caso un robo de cable de señalización en una infraestructura que depende de la seguridad de eso, aunque simplemente sea un robo, es un sabotaje en este caso, porque efectivamente atenta contra la propia infraestructura, y es así. Ya, pero el ministro no ha dicho eso. El ministro ha dicho que no ha sido un robo porque no han quitado los cables para luego venderlos. Claro, dice, lo comparto. ¿Qué ha dicho el ministro? Yo también lo digo, pero es un sabotaje. Hombre, sabotaje, no sé si ha sido un sabotaje, pero si tú robas cable para luego vender el cobre, estás saboteando el tren, efectivamente, así no nos equivocamos. Pero ¿recuerdan que a la 1 de la madrugada este señor presidente de Renfe había hablado de un enganchón de un tren Irio que había afectado la catenaria y que se había sumado al robo del cable? Pues fuentes de la compañía italiana han dicho que no han detectado ningún enganchón y que el tren lo que pasa es que no tenía tensión para moverse cuando trató de reiniciar la marcha. Lo publica Voz Populi. Yo sinceramente no sé en qué quedará lo de hoy, pero sí que les digo que por nuestra parte nosotros no podemos fiarnos de lo que diga el ministro Óscar Puente. No digo que sea verdad o que sea mentira, no digo que no haya sido un acto de terrorismo del otro. Yo no. Lo que digo es que yo no me puedo fiar de una persona que en el puente de la Constitución del año 2023, cuando 3 trenes habían descarrilado en un lapso de tiempo de 12 días, afectando a las estaciones de Atocha y Chamartín, en un corrillo informal con periodistas, el día de la Constitución dijo que sospechaba que la presidenta de la Comunidad de Madrid... Stage Entertainment presenta. Bye bye, Aladdin el musical de Disney se despide, pero nada de caras largas, ¿eh? Hasta el 20 de julio seguimos en Madrid. Hay un genio tan genio. Consigue ya tus entradas. Estaba alimentando boicots. No eran sabotaje, eran boicots. Porque para el ministro era altamente llamativo que se produjeran tantas averías tan parecidas entre sí y de una forma tan seguida en la red de cercanías de Madrid. Ese día, Puente dijo que no se puede afirmar con certeza quiénes son los responsables de lo sucedido, que iba a abrir una investigación y deslizó que Ayuso estaba detrás. El 9 de diciembre de 2023, Puente publicó en sus redes sociales un informe preliminar elaborado por Adif que decía que uno de los 3 descarrilamientos se había producido por una rotura de una aguja de la travesía, pero que en los otros 2 casos no tenían ni idea todavía por qué había sido y que iban a continuar con la investigación. El último informe oficial que tenemos de aquello se publicó el 27 de noviembre de 2024. En el informe se decía que los 3 descarrilamientos todavía no estaban aclarados y que se seguía recabando información y pruebas del primero, que se estaba en fase inicial. El primero en fase inicial, los otros 2 ni se citaban. Estamos en mayo de 2025 y el gobierno aún no ha explicado qué pasó ni ha pedido perdón a Ayuso por haberla acusado a ella o a alguien de su entorno sin fundamento y sin pruebas de haber estado detrás de lo que llamaron boicot, hoy llamaríamos sabotaje. En aquella ocasión, al gobierno, deslizar esto le sirvió como escapatoria para no tener que asumir responsabilidades. El ataque del que nos hablaron hace año y medio no tenemos constancia.
¿Les suena a ustedes de algo este modus operandi? Pues hoy se cumple una semana del histórico apagón nacional que el pasado lunes llevó la energía eléctrica en España a cero. Y 7 días después seguimos sin saber qué es lo que sucedió. En Barcelona, Sánchez ha dicho esto. Como saben, hace una semana se produjo un inédito y también grave corte de suministro en toda la península ibérica, también en nuestro país. Desde el primer momento lo que hizo el Gobierno ha sido trabajar con prudencia y también con rigor para esclarecer las causas del incidente y, por tanto, quisiera manifestar que nuestra voluntad es firme. Queremos llegar hasta el final para saber qué ha causado este incidente. Hoy Sánchez se ha mostrado prudente. Y digo prudente porque no ha acusado directamente a las eléctricas como hizo el otro día. A lo mejor es porque como estaba en el Círculo de Economía de Barcelona y ahí queda mal hablar de las empresas de forma peyorativa, Sánchez sigue a lo suyo y los medios también y siguen apuntando información en la dirección contraria al ataque cibernético. Hoy un medio de comunicación nada sospechoso, voy a decirlo así, de ir contra el gobierno, La Sexta, ha desvelado las explicaciones internas que ofreció Red Eléctrica los días previos al apagón, en los que el sistema también sufrió varias perturbaciones y las causas que lo motivaron. Bien, hasta ahora sabíamos que esas incidencias ocurrieron el pasado 22 de abril y el día 24 del mismo mes. Estos son previos al apagón. Lo que no sabíamos es lo que Red Eléctrica había plasmado por escrito en el informe que realizó sobre la incidencia. ¿Y qué dice ese informe? Pues Red Eléctrica admite que 6 días antes del apagón, el 22 de abril, se produjo una combinación de incidencias que, aunque relativamente frecuentes en la operación, nunca habían coincidido todas al mismo tiempo. Y según ese informe, los días 22 y 24 de abril se produjeron cambios rápidos en el flujo internacional, generación solar muy volátil y saturación de líneas y desconexiones automáticas de producción renovable. Y añade el informe desvelado por La Sexta. Estas causas son extraordinariamente similares a las que ahora se están investigando en relación al apagón del 22 de abril. La diferencia fundamental, dice el informe, es que el 22 y el 24 de abril la red aguantó y el 28 no. Generación solar muy volátil, saturación de líneas, desconexiones automáticas de producción renovable. Eso dice el informe de Red Eléctrica. Ahora escuchen a la ministra Ágesen en Televisión Española. Ministra que todavía no sabe por qué fue el apagón, sigue sin saber si fue un ataque, aunque ojo que está ahí la posibilidad, pero Lo que está claro es que no podemos decir que las renovables fueran la causa en este momento. Estamos analizando todas y cada una de las hipótesis y también lo que está claro es que, lo he dicho, ¿no? Es un análisis muy simplista. El sistema energético es altamente complejo, son muchísimas variables y hay que analizarlas todas ellas. Pero si es complejo y variable, ¿cómo sabe, sin analizar todas las variables, que las renovables no tuvieron nada que ver? Hasta ahora nos habían dicho, por cierto, que había habido 2 incidencias. Desde hoy sabemos que fueron 3. Que cuando hemos hecho zoom también hemos querido saber no solo la información de esos 5 segundos donde aconteció las 2 informaciones que ya suministró Red Eléctrica, sino que hemos mirado también antes, ¿no? Los minutos antes de que ocurriera, y hemos visto que 19 segundos antes también hubo una pérdida de generación, por lo tanto otra perturbación que se suma a las 2 anteriores. Perturbación. Trastornar el orden y el sosiego de algo o alguien. Imperturbable. La ministra Ágesen. Cuando hace meses le advirtieron de lo que se nos venía encima por la entrada masiva de renovables en el sistema eléctrico. Hoy todos los periódicos se hacen eco de la noticia que ayer publicó en primicia Libertad Digital. El Mundo publica el documento que Red Eléctrica le envió al Ministerio de Transición Ecológica, alertando de que los sistemas de protección podían comportarse de forma inesperada. ¿Qué hizo el gobierno? Guardar el informe en un cajón de la Dirección General de Política Energética y Minas, que es quien lo recibió. ¿Saben quién ha tenido que dimitir hace poco por hacer lo mismo? Otra directora general de Minas ascendida a consejera, en Asturias. Pasó el apagón.
Y fuentes del Ministerio de Transición Ecológica culpan a Red Eléctrica por no haberles hecho una propuesta para actuar de manera urgente. Dicen que por eso no tomaron medidas. Pero es que tampoco las tomaron hace un año, cuando Red Eléctrica les pidió que cambiasen el protocolo de actuación en caso de perturbaciones en el sistema. Lo cuenta hoy ABC, que este protocolo está obsoleto desde 1996. Y tampoco lo hicieron en el mes de marzo, después de todas las lluvias que hubo en España. Entonces las compañías eléctricas también alertaron al Ministerio de Transición Ecológica del peligro de saturación si el impulso a las renovables no se veía respaldado por otras fuentes que soportasen los altibajos del sistema. Los responsables de las empresas y varias asociaciones del sector se lo trasladaron a la ministra Agesen en varias ocasiones y en varias reuniones que tuvieron con ella antes de Semana Santa. ¿Qué hizo Agesen y todo el gobierno? Ignorar las alertas. Estas empresas y asociaciones no esperaron a que Pedro Sánchez convocara una consulta popular para recabar su opinión sobre el sistema eléctrico. No, se adelantaron porque vieron el peligro y avisaron al gobierno. Y el gobierno hizo oídos sordos. Y luego fuimos los españoles los que pagamos las consecuencias. Y para que los españoles que habíamos pagado las consecuencias no la tomáramos con el gobierno lleva 7 días diciéndonos que no se sabe. Ojo a la noticia que a las 9 de la noche va a publicar Libertad Digital sobre lo que le dijo el gobierno a una parte del Estado que se dedica a investigar ataques externos. Ojo a la orden que les dio. Esto por el apagón. Pero es que tenemos noticia de última hora sobre lo de los trenes, Esmeralda. Que adelanta el diario El Mundo. La Guardia Civil investiga como un robo común lo que el ministro Puente denomina sabotaje. Y el motivo, Dieter, es que, según fuentes de la investigación al Mundo, los responsables del robo no solamente cortaron el cable, es que también lo extrajeron, lo enroscaron y después se lo llevaron. La Guardia Civil fue a la que mandó el ministro Marlaska a Paiporta para encontrar a esa organización de extrema derecha que es la que había organizado la revuelta contra Sánchez, porque el pueblo no. Por cierto, Sánchez podría hacer también una consulta popular en Paiporta y preguntar qué les pareció la reacción de Sánchez. ¿Entienden por qué echo de menos hoy y mañana y pasado y al otro a nuestra Pili? Porque me gustaría ver cómo titula ella lo que está haciendo este gobierno para ocultar la responsabilidad del caos que sufrimos cada día en España. La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.